Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a continuar con la clase 15, que era clasificar ángulos para luego poder clasificar triángulos según la medida de sus ángulos. Vamos a trabajar de la página 206 a la 208. Y ayer vimos varias cositas. ¿Recuerdas cómo se llama esto? Así es, se llama transportador. Esta parte de abajo es una regla, pero lo que vamos a utilizar nosotros constantemente es el transportador, que es para medir ángulos, que es la apertura. ¿Se acuerdan que habíamos visto con una tijera? Yo les mostré un ángulo que está formado por dos semirrectas unidas por un vértice, pero en la vida real estamos rodeados de ángulos. En las tijeras cuando las abrimos, en los deditos, en el libro al abrir las tapas, las puertas, las ventanas. Y una de las tareas era que pudieran observar todos los ángulos que se encuentran a nuestro alrededor, ¿verdad? Otra cosa que vimos fue el aroe, ¿lo recuerdas? Que se refiere a las iniciales de la clasificación de ángulos. Partimos con el recto, que es perfecto, que mide 90 grados, el agudo, que mide menos de 90 grados, el obtuso, que mide más de 90, pero menos de 180, y el extendido o llano, que es como cuando tú abres tus brazos por completo, y son 180 grados, el aroe, para que recordemos la clasificación. Y también nos hablaron de la escuadra, que es algo que vamos a utilizar harto hoy día. Yo no les pedí que compraran escuadra porque la escuadra tú la puedes hacer en tu casa. ¿Cómo? Con un cuadrado de papel. Recuerda que el cuadrado es una figura regular que tiene todos sus lados de la misma medida, pero una característica súper importante es que todos sus ángulos son rectos, o sea, miden 90 grados. Y lo que ocurre con la escuadra es que la doblamos justo por la mitad. La escuadra se ve así como un triángulo y esta parte es la que vamos a utilizar. Esta parte de la escuadra es la que nos va a dar la medida de 90 grados exacta. Estas no. ¿Recuerdas cuánto mide la mitad de 90? Así es, esto va a medir 45 y este también. Estos dos ángulos son de 45 grados que miden menos de 90, por lo tanto son agudos, pero el que vamos a usar nosotros es este. Te recomiendo que lo marques. Entonces, página 206 dice: completa el siguiente cuadro usando una escuadra o un transportador. Te recomiendo que utilices la escuadra, más adelante vamos a empezar a ocupar el transportador. Yo debo hacer que los lados de la escuadra o de este triángulo coincidan con las semirrectas o rayos del ángulo y el vértice ahí también. Si coincide justo como este caso, vamos a saber que son 90 grados exactos y por lo tanto debo poner aquí que es un ángulo recto. Bien, luego tenemos este que si lo pongo con la escuadra voy a ver que es más pequeñito, por lo tanto es agudo. Y este, que es mucho más amplio, mucho más grande, va a ser obtuso. Bien, entonces debo buscar después, aquí lo de los triángulos, cómo se llaman los triángulos. Ahí está, en la página 204. ¿Cómo se llaman los triángulos con esa característica? Entonces ya sabemos que este es recto, que este es agudo y que este es obtuso. Pongo el nombre del triángulo con las características que están en la página 204 y luego lo dibujo. ¿Cómo lo puedo dibujar? Haciendo este mismo y cerrándolo, porque falta el tercer lado. ¿Se entiende? Bien. Después dice, explique las características de cada triángulo comparando el ángulo con el ángulo recto, triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Y nosotros ya lo tenemos aquí, así que solo debo leer, buscar las características y anotarlas. Luego dice, utilice una escuadra o construye una usando una hoja de cuaderno o una hoja de la que tengas. Debes cortarla en forma de L. Luego determina el tipo de ángulo de cada dibujo y explica la razón por la cual corresponde a ese ángulo, usando como referencia el ángulo de 90 grados.
el ángulo recto. Si es igual, mide 90 y es ángulo recto. Si es mayor, es un ángulo obtuso. Y si es menor a 90, es un ángulo agudo. El primer dibujo ya fue completado. Entonces, por ejemplo, este es un ángulo agudo porque mide menos de 90. ¿Cómo lo sé? Porque yo al hacerlo coincidir, me voy a dar cuenta que el ángulo que yo estoy mirando es mucho más chiquitito que un ángulo recto. Bien, entonces vuelvo a poner aquí sobre la letra B. ¿Y es más grande o más pequeño? Más pequeño, por lo tanto es agudo, porque mide menos de 90. Bien. Luego debo hacer lo mismo con todos los ángulos. Yo los voy a sobreponer y tú debes imaginar si es mayor o menor que un ángulo recto. Fíjate, con esta podríamos tener un poquito más de problema porque está como al revés. Fíjate, este ángulo es mucho más grande que un ángulo recto, que es el que tengo aquí marcadito. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Mira este. Perfecto. Este. Y este. ¿Se entiende la actividad? La de la 208, que debes utilizar tu escuadra para ver si es justo a 90, como en este caso, para ver si es más de 90, como en este caso, o menos de 90, como en este caso. Y ahí debes decidir si es agudo, menos de 90, recto, 90 grados exacto, o si es obtuso porque mide más de 90 pero menos de 180 grados. Bien, esa es la actividad de hoy, chiquillos, clasificar ángulos y releer esta página para ver las características de los triángulos. Triángulo rectángulo, que se refiere a uno de sus ángulos rectos. Triángulo acutángulo, que tiene todos sus ángulos agudos. Y triángulo obtusángulo, que tiene uno de sus ángulos obtusos. Bien, para que pongan aquí las características y logren cerrar esta figura y dibujar los triángulos para que sean recto, triángulo recto o triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Bien, eso es todo, chicos. Buen trabajo. Continuamos la próxima semana. Recuerden practicar su cálculo mental.